Alexa, ¿todo bien? ¿Se escucha? Bien, ok. Escucha perfecto. Ok, buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. Quiero comentarles antes de hacer nuestro cierre que gratamente vi la participación que tienen en el foro todavía, porque sabemos que las actividades están abiertas todavía para ustedes, en relación a la forma en la que han comunicado la forma más efectiva de establecer el trabajo colaborativo o el trabajo comunicativo con sus docentes, con sus directores, desde la supervisión, desde el trabajo técnico pedagógico, desde el contacto que están haciendo con sus maestros, con padres de familia. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa y parte de lo que hoy vamos a hacer es hacer ese proceso precisamente de retroalimentación. Vi también en cuanto a la valoración diagnóstica, todavía faltan algunas personas, son cinco preguntas que vamos a analizar el día de hoy, en relación haciendo resumen a la breve presentación que yo les compartí como actividad formativa, que de hecho, si ustedes, los que tuvieron la oportunidad de realizar la evaluación diagnóstica, al momento de leer o al momento de visualizar la presentación que viene dentro del material formativo, pues van encontrando las respuestas a estas preguntas. Les comparto, las mismas son en relación a la evaluación también final, porque es que aprendo o que aprendí de esto en un inicio, si ya lo conocía, cómo lo voy clarificando en relación a los conceptos, en relación inclusive de mis procesos comunicativos. Y nuevamente les digo, gratamente me llevo la sorpresa del trabajo que están realizando, muy sorprendida, porque sin duda alguna, y la semana pasada abrían ustedes los comentarios en relación al tema de desigualdad. Y en esta parte de compartir el tema de la desigualdad en relación al trabajo para poder cumplir con la meta educativa, pues obviamente efectivamente hay una brecha muy grande. Hay elementos muy importantes que los dejaron muy claros en la parte de los comentarios, en el foro, y veo el nivel de réplica que ustedes hicieron también en relación a los comentarios de sus compañeros, la parte del aprendizaje que ustedes están llevando también, los elementos inclusive como muy específicos, algunos fueron muy específicos en relación al trabajo colaborativo, a distinguir inclusive lo que comentábamos la sesión pasada, esta distinción entre lo que es el trabajo individual, el trabajo en equipo y cómo se convierte o cómo poco a poco se ha ido consolidando en un trabajo colaborativo, que es donde tenemos la participación de todos en un mismo momento. Y en ese sentido, el balance, la verdad que ha sido muy bueno. Yo creo que sin duda alguna, muchas de las escuelas, de hecho vi en los comentarios, preguntan también. Yo por ahí el día de hoy estuve haciendo algunas retroalimentaciones, preguntando, inclusive me generó curiosidad. Ahí los que pudieron ver la plataforma o cuando la puedan volver a revisar en cuanto a su participación en el foro, todavía no les he escrito a todos. He ido poco a poco dejando que a lo largo de la semana fueran construyendo precisamente este andamiaje o esta rama de comentarios donde realmente ahorita tenemos un arbusto muy amplio. La verdad es que hice el rescate a manera de resumen de elementos creo que son importantes que tenemos que compartir. Quienes no han tenido la oportunidad todavía de ingresar al foro, la actividad está abierta. De verdad que deseo que sea participativo, que puedan opinar, que puedan compartir, porque aunque parecieran comentarios similares de las cosas que están haciendo, siempre hay algo diferente. ¿Y desde qué momento? Desde mi población, desde mi comunidad docente, desde los elementos que estoy utilizando, inclusive para poder hacer un proceso de comunicación efectiva. Veo que muchísimos de ustedes obviamente tienen toda la experiencia en cómo manejar inclusive a todo el personal docente, la forma en la que se han organizado. Y pues en ese sentido, para mí sí fue muy interesante reconocer inclusive algunas estrategias que inclusive en el ámbito urbano, por ejemplo, quienes trabajamos a lo mejor en otros ámbitos también, tanto públicos como privados, no hemos utilizado y que nos pueden servir de herramientas para todos.
Voy a compartirles ahorita a lo largo del chat un documento en PDF. Es el rescate de lo que hasta hoy, a manera de resumen, tenemos de algunos comentarios, porque sí creo que es importante que todos nos quedemos con esa información, no solamente sea hoy como un análisis de vamos a comentar qué fue lo que dijeron los compañeros, pero sí quedarme con esa información. Si algo que aprendemos no lo compartimos, pues se queda solamente en una persona. Entonces, creo que la parte más importante es que podamos compartir. Creo que para eso se han abierto estos espacios precisamente con la finalidad de que el aprendizaje logre un alcance precisamente hacia lateralidades totalmente opuestas y que podamos cubrir el mayor número de personas con las que podamos conocer herramientas, estrategias e inclusive acciones, que creo que es la parte más importante de manejo en el liderazgo del trabajo que estamos haciendo con los docentes, con los padres de familia, con la propia comunidad. Inclusive yo me quedo sorprendida de la parte en la que ustedes reflejan de cómo han tenido que echar mano inclusive de elementos como los choferes de transporte, los que van hacia las comunidades, el uso de otros medios, de los agentes municipales, las figuras de autoridad, creo que juegan un papel muy importante en este proceso de comunicación efectiva. Entonces, pues les voy a compartir primero el documento en el chat para que lo puedan tener, y lo voy a poner a manera de compartir en la pantalla para que vayamos haciendo un proceso de retroalimentación ahorita, después de que analicemos las 5 preguntas que vienen en la evaluación diagnóstica. Por ahí veo que algunos dicen que todavía no han accedido a la evaluación diagnóstica. La idea es que entendamos cuáles son las preguntas. Son las mismas, les aclaro, son las mismas preguntas inclusive de la evaluación final, pero lo ideal a final de cuentas es que lo podamos asumir, que cada una de las interpretaciones a estas preguntas nos inviten a la reflexión sobre nuestro trabajo comunicativo, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido que el día de hoy la vean, lo pusimos en el material inclusive de formación, y la idea es que lo retroalimentemos de esa forma, ¿sí? Entonces, voy a compartir primero, vamos a ver las 5 preguntas, mientras les comparto el archivo en PDF de algunas consideraciones. No están todos, no se me sientan si no ven por ahí su comentario, porque lo voy a seguir ampliando, y hasta que cerremos el taller voy a construir ese documento para que ustedes lo tengan y se les quede de manera como evidencia, a final de cuentas, de lo que estamos compartiendo aquí todas las personas que estamos tomando este taller. Yo creo que eso es el mejor producto de aprendizaje que podemos tener, poder recabar todas las experiencias que entre ustedes han ido construyendo. Entonces, no se preocupen ahorita si no están sus comentarios, yo hice una clasificación, pero la voy a seguir ampliando el documento hasta que terminemos el curso, cerremos el curso como tal, no el día de hoy, sino todos los demás cursos. Yo creo que la temporalidad nos va a permitir que poco a poco vayan ustedes generando la participación a través del chat, y bueno, a través de ese medio vaya yo siguiendo en el foro sus opiniones, ¿sí? Me permiten un momento, voy a compartirles por ahí el documento y comparto pantalla. ¿Ok? Y ahí en el chat está el documento que lo vamos a revisar, y ahorita les comparto pantalla de lo que vamos a ver en este momento.
Me dicen por ahí si pueden ver, Alma o Alexa me dicen, ¿se ve el logo ya de la presentación? Sí, ya está En ya se modo. ve. Perfecto. Bueno, pues hoy es el cierre en ese sentido de cuáles son las características de la comunicación efectiva en educación, considerando, dice, la búsqueda de un desarrollo común, el positivismo, la esencia del líder en la educación básica. La semana pasada, pues compartimos varias experiencias y en ese sentido, pues afianzar a final de cuentas cuáles son los elementos que me sirven a mí precisamente para seguir eficientando mi proceso de comunicación efectiva. Porque algo muy importante que tenemos que considerar es que podemos ser eficientes en el proceso de comunicación y que en ese sentido la eficiencia habla de la rapidez, de las formas, pero no siempre ese proceso comunicativo eficaz o eficiente puede ser efectivo, que el propósito de entenderlo desde estas dos aristas precisamente es entender que puedo ser rápido para comunicarme, pero no sé si estoy cumpliendo el propósito efectivo de enviar el mensaje con las características idóneas y que el otro o quien recibe la información realmente se conecte con esta información de la misma forma en la que yo la estoy transmitiendo o de la forma en la que yo la quiero transmitir, ¿sí? Psicóloga, disculpe. ¿Mandé? Disculpe, no se ve la presentación, solo se ve la carpeta con los documentos que tiene del módulo. Ah, ok. A ver, cierro entonces. Era la parte que preguntaba si se veía la presentación. Ok. Permítame. No sé por qué no me deja abrir el archivo directamente aquí con ustedes para compartir pantalla. Alexa, ¿me podrían ayudar el archivo que les envié, el que dice cierre de módulo? Sí, claro, ahorita lo compartimos. Ok, muchas gracias. Claro que sí, no se preocupe, permítame tantito. Ok, si le dan a la siguiente, por favor. ¿La siguiente? Ok. Bueno, la primera pregunta que viene en la evaluación diagnóstica dice, ¿qué define el concepto de comunicación? Y pues bueno, habla del proceso, dice, de comunicación a grosso modo, dice, comunicar es hacer partícipe al otro lo que uno tiene. Y en este sentido del proceso de comunicación, sí es importante que nosotros entendamos que comunicar o hacer partícipe al otro lleva condiciones precisamente no necesariamente que tienen que ver con el proceso de voz, con el proceso de comunicación oral, sino que también tiene que ver con inclusive la intencionalidad de este proceso comunicativo. El qué quiero hacer partícipe al otro, cómo lo quiero hacer partícipe, para qué lo quiero hacer partícipe o por qué tengo que hacerlo partícipe de alguna información en específico. Y en ese sentido, hablábamos también la semana pasada lo importante que era entender hacia quién me estoy dirigiendo en este proceso comunicativo, hacia los padres de familia,
hacia otros directivos, a mi supervisor, a la gente con la que me estoy relacionando administrativamente, la gente que tiene que ver o las personas que tienen que ver o que van a participar en este proceso educativo. De comunicación o de interacción educativa, como bien lo mencionan en el foro, quienes están como agentes municipales, presidentes municipales, delegados, jefes de manzana, etcétera, todas aquellas personas que pudiesen intervenir, la sociedad de padres de familia, los CEPS, ¿sí? En fin. Y lo más importante, dice, entender también, dice que en este proceso se va a transmitir, pero también se va a regresar información. Y aquí es importante entender que el proceso de comunicación va a ser altamente efectivo en la medida que lo que me regresan a mí o la reciprocidad de las respuestas o el mensaje transmitido a las personas o a quienes va dirigida alguna información y el proceso se cumpla. ¿En qué momento yo evalúo que mi comunicación ha sido efectiva? En el momento precisamente que hago un proceso valorativo y evaluativo de las acciones que yo he ejecutado para poder transmitir un mensaje. Como ustedes bien lo decían en el foro, o escribieron y opinaron la semana pasada también, o a lo largo de la semana, ¿sí? Las reuniones, los foros, los conversatorios, el cómo van entendiendo inclusive las eficiencias y las deficiencias de su colectivo docente, del trabajo de los demás, nos permite precisamente ir dosificando este proceso de comunicación. Cada uno de ustedes mencionó herramientas y elementos importantes y algo que a mí me llamaba mucho la atención era precisamente que algunos escribieron, en mi acción o mis niveles de comunicación son ahora eficientes, etcétera. No fue fácil y hubo reconocimiento de algunos. Algunos explican a lo mejor muy tajantemente que este proceso de comunicación se ha dado de una forma mucho más fácil, pero sin duda alguna, el llegar a esa construcción que hoy tenemos de comunicación, de andamiaje en relación a la parte organizativa, de las tareas, de los deberes, de los informes, del proceso de culminación, pues no ha sido tarea fácil, yo creo que para nadie desde un primer momento, ¿sí? Entonces, sí es importante entender que el concepto de comunicación dice, hacemos partícipe al otro, pero es un proceso donde se tiene que recibir también información. En la medida que lo que yo recibo cumple con el objetivo de la transmisión del mensaje, entonces estamos hablando precisamente de un proceso de comunicación. La siguiente, por favor. La segunda pregunta que viene en la evaluación diagnóstica o evaluación final habla de los elementos de comunicación. Son todos los que conocemos en ese sentido, que habla, hay varios autores que explican los elementos de la comunicación. Sin embargo, pues bueno, los más conocidos o los más comunes de los cuales nosotros podemos hacer énfasis es precisamente, dice, un elemento, la comunicación va a iniciar desde el momento del emisor. ¿Y el emisor quién es? Pues la persona, quien tiene el conocimiento, quien tiene el mensaje, quien tiene la estructura de compartir una información. El canal van a ser, perdón, el mensaje es toda aquella información o todo aquello que quiero transmitir a través de un canal. ¿El canal cuál van a ser? Puede llegar a través de los 5 sentidos, de la corporalidad del ser humano, ¿no? Es decir, desde el oído, la vista, el tacto, es decir, todos aquellos elementos que yo involucre en el mensaje se van a activar en el proceso de canal, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, entonces, que el receptor en ese sentido tenga muy clara la información que va a recibir o que los elementos que vienen codificados en el mensaje, el receptor los tenga activos. Y pongo un ejemplo en este sentido, vi un ejemplo de educación especial, por ahí escribieron la importancia del trabajo de la educación especial, inclusive estuve leyendo anteriormente de cómo estaban llevando el proceso de educación especial a distancia y también escuchaba, creo que una participación muy específica cuando decía, yo necesito sí tener presencialidad para el proceso con mis alumnos o mis estudiantes que tienen capacidades diversas. ¿Por qué? Porque dependiendo precisamente de estos receptores, es decir, de las condiciones del receptor o de este ser humano con el que yo tengo
contacto, es como yo transmito un mensaje. Tengo un objetivo de aprendizaje, pero en cada uno de ellos tengo que transmitirlo de forma diferente. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que en el proceso de definir la comunicación, tiene directamente un análisis, tiene que haber un análisis primero, antes inclusive de elegir el canal y de construir el mensaje. Tengo que saber quién va a ser mi receptor, cuáles son las condiciones de mi receptor. También de ahí en fuera, por ejemplo, vi algunos comentarios en el foro que decían algo tan importante. Tengo alumnos con estilos de aprendizaje diferente. A mí me agradó muchísimo que tomaran ese elemento importante. Dice, y tenemos maestros que enseñamos de formas diferentes. El sensibilizarnos precisamente en esos dos elementos tan importantes de quién enseña y el cómo aprende mi alumno, cómo aprenden mis alumnos, dice, desde ese momento, dice, yo puedo haber adquirido la capacitación para una plataforma virtual, pero si mi alumno no la tiene, de nada me va a servir a mí ser el experto en una plataforma digital si mi alumno no tiene esa misma habilidad o esa misma competencia. Y en ese sentido también retomo mucho de los elementos que ustedes describieron. Una cosa es lo que la autoridad educativa, dice, nos ha instruido a todos de cumplir con esta meta educativa, de cumplir con el logro educativo. Sin embargo, dice, hemos tenido que transformar la forma de cómo cumplirlo. Dice, hemos a veces inclusive, dice, transgredido esas reglas o las hemos reconstruido. O sea, es una palabra que me encantó muchísimo leerla en el foro con ustedes. La palabra reconstrucción, dice, tuvimos que rehacer muchas cosas. Y de hecho, inclusive ustedes ahorita a nivel directivo, a nivel de supervisores, a nivel de técnicos pedagógicos o asesores, en el nivel que están compartiendo, dice, tenemos que seguir, tenemos un plan de trabajo y tenemos que seguir haciéndolo, pero ahora desde la virtualidad tenemos que transformar el cómo cumplir con este plan de trabajo, ¿sí? Y eso sin duda alguna tiene que ver inclusive con los nuevos receptores y cómo van a recibir esta información. La siguiente, por favor. Los tipos de comunicación. Y pues bueno, los tipos de comunicación vemos, dice, desde las verbales, dos categorías importantes, verbales y no verbales. Desde las verbales hablamos del oral, que es esta parte de las palabras habladas, de las comunicaciones directas que tenemos, desde las palabras escritas, que es, dice, es todo aquello que se puede manifestar a través de un lenguaje, a través de letras. Y la parte no verbal, dice, tiene que ver con la parte visual, auditiva y kinestésica. Y ahí entra una parte, un elemento importante. Cuando hemos tenido este tipo de acercamientos o reuniones virtuales, que inclusive ahorita las tenemos, o quienes estamos teniendo un elemento de acercamiento virtual, presencial, en algunas ocasiones en nuestras escuelas, no con todos, pero sí con algunos, inclusive la forma en la que estamos comunicando, dice, el cómo nos perciben de repente de el nivel de exigencia o de cumplimiento que tenemos que hacer como escuela, como institución, como zona escolar, hacia las autoridades, cómo tenemos que rendir las cuentas en relación a si se está cumpliendo o no el proceso educativo. Y en ese sentido, muchos de ustedes, como bien también lo comentan, ha sido interesante ver, dice, me funciona más la comunicación no verbal. Es decir, lo envío por escrito, con reglas claras, con elementos de lo que necesito hacer. Sin embargo, para otros, dice, para mí el acercamiento verbal tiene que ver con la socioemocionalidad. Es decir, me sirve también como monitor para saber cómo están mis docentes, para saber cómo están recibiendo la información, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, el tipo de comunicación que ustedes han elegido definitivamente tiene que ver con la forma precisamente de cómo fueron construyendo precisamente su plan de acción en qué les ha dado mayor efectividad o de qué manera han ustedes ido cumpliendo este propósito comunicativo. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué tipo de barrera, dice, se utiliza cuando, dice, se utiliza un lenguaje técnico y se tienen que aclarar las ideas o utilizar otros canales de comunicación? Bueno, antes de llegar a la respuesta, pues nos está invitando a conocer cuáles son las barreras de comunicación. Y en muchas de esas yo creo que ahí podemos participar inclusive en el foro, de cuáles son los tipos de barreras con las que nos hemos enfrentado, nos seguimos enfrentando a diario.
Importante, dice, las barreras semánticas, dice, desde el significado de las palabras orales o escritas. Aquí, ¿a qué nos estamos atribuyendo? Desde que nos comunicamos, a través de mensajes de WhatsApp, a través de correos electrónicos, en la forma en la que nosotros vamos expresando inclusive una indicación, una instrucción. Hablábamos la semana pasada a veces de lo complejo que inclusive se vuelve en este sentido de trabajo virtual, el poder hacer trabajo colaborativo cuando necesitamos del otro, de las personas con las que trabajamos. De entender y cómo perciben inclusive este proceso de comunicación a través de el medio que sea por escrito. Si es por medio de WhatsApp, si es por medio de correo electrónico, si es por medio inclusive de un oficio y de repente lo pasamos como si nada en el mensaje WhatsApp y no hay una interpretación de por medio de quien lo emite, ¿sí? Nos encontramos con esta barrera semántica que inclusive es, no entiendo lo que me pides. Y muchas veces esa respuesta que la encontramos muy común en nuestro trabajo con los compañeros, de repente, ¿cómo no puedes entender algo que está muy claro? Pues sí, está muy claro para ti, pero no claro para mí. Y en ese sentido, la barrera semántica habla con este proceso también inclusive de interpretación de lo que me está diciendo y que para otro puede ser muy claro, pero para mí no lo es, ¿sí? La barrera psicológica. Y dice, importante, yo creo que en este sentido ha sido uno de los elementos importantes, a lo mejor por mi área en el sentido de psicología o del trabajo en psicología, con lo que nos encontramos desde el primer momento. ¿Cómo voy a asumir, cómo empezamos a asumir el proceso de la contingencia, el proceso del resguardo, el proceso de cómo vamos a seguir trabajando, si nos deteníamos, continuábamos, era un momento? Y muchos de nuestros compañeros de trabajo inclusive se quedaron en esta barrera psicológica, con esta incapacidad de procesar la información y rechazar totalmente el trabajo virtual. Tenemos muchos maestros, decíamos, decidieron jubilarse, otros decidieron retirarse, otros decidieron contratar a alguien que los apoyara porque yo no puedo cumplir con esto. Y en este sentido, tienen elementos, si ustedes revisaron la presentación, hablan de elementos de personalidad muy importantes que tienen que ver cómo hemos asumido precisamente este reto de poder comunicarnos, de poder cumplir con el proceso educativo, de la meta educativa, de continuar desde casa con este proceso educativo. Y nos damos cuenta que en este sentido, desde el enfoque de nuestra personalidad, desde este equilibrio, que nosotros podemos manifestar o tener, o la coherencia que podemos tener en nuestro proceso de personalidad, desde la parte actitudinal, desde mi capacidad de afrontamiento proactivo, desde mi capacidad de poder tomar decisiones importantes, sobre todo para poder organizarme. Creo que una de las primeras barreras psicológicas en las que nos hemos ido enfrentando todos nos hemos ido enfrentando, aun cuando podamos tener herramientas personales asertivas, idóneas, etcétera, la parte de la organización, cómo me organizo, ¿no? Se colapsaron muchas cosas y cómo me voy a reorganizar o cómo voy a hacer esta reingeniería de trabajo educativo, ¿sí? Las barreras fisiológicas, dice, son las que nos impiden o mandan a recibir un mensaje con claridad. Inclusive ahí retomo la parte de los receptores, ¿no? El que no esté considerando inclusive mi proceso comunicativo hacia quién estoy transmitiendo la información. Algo muy interesante en la parte del trabajo que he tenido la oportunidad de observar o apreciar de algunos compañeros que trabajan en educación básica, es como efectivamente a través de los videos, de los tutoriales, y como bien también lo compartieron en el foro, que tuvieron que hacer adecuaciones porque dice, los programas televisivos en algunos aspectos, en algunas comunidades, en algunas escuelas o en mi contexto de escuela, no se puede aplicar. Aun cuando pudiese tener todos los elementos, yo tengo que intervenir, elaborar tutoriales, escribir instrucciones mucho más específicas, mucho más claras, más sencillas, porque los niveles de competencia de mis alumnos están adecuados a otro contexto. Y yo creo que en ese sentido, sí es importante entender también quién está haciendo nuestro elemento, nuestro canal precisamente para llevar el mensaje. También vi la participación que dijeron que hay padres tutores. Esa estrategia me pareció excelente.
y la verdad es que me sorprendió muchísimo la forma en la que ustedes veo que se replica en muchas escuelas, ¿no? La participación de los padres, pero entonces inclusive el material que ustedes compartan con ellos, que quieran hacer llegar a sus alumnos, también tiene que ser comprensible inclusive para los padres, ¿no? Y aquí también nos encontramos en un proceso de barrera fisiológica, ¿no? Barreras físicas, los distractores, es decir, desde nuestro contexto, desde la urbanidad, desde la ruralidad, desde la escasez, la precariedad, hasta donde podemos encontrar inclusive todos los elementos idóneos para un proceso educativo virtual, también nos encontramos con estas barreras interesantes o importantes, inclusive ahorita mismo desde la casa, ¿no? De quien si ahorita en la tarde estamos considerando un horario en el que nos podemos conectar, estar tranquilos y a lo mejor ya pasamos la jornada laboral, a lo mejor a esta hora mi hijo, mi hija está tomando clases. Y en ese sentido también se vuelve una barrera física el decirle a lo mejor puedes cerrar, si tienen las recámaras puestas, puedes cerrar. La otra es ponte audífonos o cada uno de ustedes está utilizando elementos que me permitan precisamente poder llevar este proceso también a partir de la virtualidad. Y en casa ha ocurrido, lo hemos visto quienes estamos compartiendo el proceso de docencia actualmente, de repente vemos que el alumno nos dice, maestra, deme permiso porque ahorita a mi hermano le toca cantar y no la escucho. Y con el audífono tampoco puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces son características o condiciones que no permiten precisamente este proceso de comunicación. Y pues bueno, la respuesta a la parte de cuando tenemos que utilizar un lenguaje técnico tiene que ver con una barrera administrativa, dice, y son causadas, dice, importante, por la mala organización, la utilización de un lenguaje muy técnico, conocimiento del significado de los conceptos, empleos de múltiples canales de comunicación y aclaración de las ideas. Nos ha pasado que de repente enviamos un mensaje, bajamos como bien comentan también como en cascada, ¿no? Dice, vamos a compartir la información hacia abajo, hacia quienes tienen que recibir o transformar esta solicitud. Sin embargo, mandamos el oficio como va. Y no depuramos la información, no sometemos a explicación o interpretamos el elemento de interpretación de otro, también lo ponemos y les pongo una explicación por correo y lo mando por WhatsApp bajo otra modalidad y lo mando por otro elemento bajo otra modalidad. Y se convierte precisamente en una bola de nieve donde el mensaje no puede ser descifrado de la forma correcta o no puede ser analizado de la forma correcta. Entonces, en ese sentido, cuando utilizamos, nosotros tenemos que cuidar precisamente este lenguaje técnico para el trabajo colaborativo con nuestros docentes. La que sigue, por favor. La última pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la comunicación educativa? ¿Cuál es nuestro propósito? Sin duda alguno, es la efectividad. Y la efectividad no se va a lograr precisamente si no lleva elementos importantes, que tienen que ser, dice, uno de los más importantes es que sea facilitadora y generalizadora. Y estos dos elementos tienen que ver precisamente en la transmisión de los mensajes. ¿De qué manera mi comunicación educativa va a mantenerse de una forma equilibrada en la medida que nosotros facilitamos los elementos que permitan precisamente cumplir un propósito, generalizarla a todos los contextos, es decir, desde nuestros docentes, desde los padres de familia, desde la gente municipal, desde que estoy utilizando una bocina para toda la comunidad. Inclusive el mensaje tiene que ser muy claro y muy específico para quienes quiero que llegue esta información, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, y en este sentido, pues obviamente dice, al hacer nuestra comunicación efectiva, pues tiene que ser asertiva y eficaz como una herramienta que tenemos que poner en práctica. Yo creo, me queda clarísimo en ese sentido que ustedes han echado mano en estos 6, 7 meses precisamente de todos aquellos elementos de construcción para tener comunicaciones asertiva y eficaz. Prueba de ello lo que ustedes escriben, sus acciones, ¿sí? Algo muy importante y tener muy claro las acciones que cada uno ha ejercido en su comunidad y que pudiesen ponerse en tela de juicio por otra escuela, por otra comunidad educativa, ¿sí? Es importante entender que así como ustedes la han decidido realizar, dice, y en este momento es lo que me permite tener
mi organización, mi control, mi seguimiento, que mis maestros se sientan apoyados, son las mejores. Si en ese sentido yo cumplo con esos propósitos, entonces mi proceso comunicativo, mis acciones hacia mi plan de trabajo se vuelve asertivo y eficaz. ¿Por qué? Porque me está permitiendo cumplir con mi propósito. Este proceso que ustedes mencionan bastante en cuanto a la reorganización, en cuanto a la transformación, etcétera, si esto hace que se cumpla el proceso educativo, entonces es asertivo y eficaz. ¿Por qué? Porque significa que todos están entendiendo, todos han entendido precisamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y bajo qué lineamientos tenemos que dar cumplimiento precisamente al proceso educativo. La que sigue, por favor. Bueno, las 7C de la comunicación educativa, la comunicación eficaz, perdón. Importante, lo hemos ido recabando, yo creo que es, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, tenemos que tener un vocabulario correcto, adecuado, tenemos que ser coherente con lo que estamos pidiendo, con una estructura, dice, muy fácil de entender, completos. Y en este sentido de completos no se habla de abundancia, no se habla de que tienes que escribir con santo y seña. Con que seamos muy claros cuál es el objetivo que quiero que cumplamos, entonces en ese sentido, pues somos completos al dar la información y nos lleva a ser concretos. Importante, el tono con el que nosotros, dice, vamos transmitiendo nuestros mensajes. Y el tono tiene que ver inclusive desde la parte de la escritura, desde la parte no verbal, desde la parte actitudinal, cuando tengo esta presencialidad, aunque sea virtual con mis compañeros o mis colegas docentes, dice, tengo que tener una postura de personalidad asertiva, proactiva, dice, de ánimo, de ser empático. Y cuando hablamos de este sentido, esta palabra tan trillada del proceso de empatía, dice, ¿con qué la atribuimos? El ponernos en el zapato del otro. No, en la parte de ser empático es precisamente atribuir que cada uno tiene herramientas diferentes, personales, sociales, intelectuales, diferentes a las mías, pero que podemos tener un punto de coincidencia. Y eso es algo muy importante de entender el proceso empático, porque cuando yo entiendo que el otro puede tener deficiencias y puede tener eficiencias que me pueden servir o en las que yo puedo contribuir, entonces en ese sentido sí soy empático. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que el otro tiene una estructura diferente a la mía, ¿sí? Y es muy diferente a lo que conocemos como el concepto tan trillado que tenemos de ponte en los zapatos del otro. Generalmente no lo hacemos. El ponernos en los zapatos del otro es cuando estamos viendo algo de manera visual, emocional, que a lo mejor me puede sensibilizar. Pero ser empático es todo un proceso de desarrollo de habilidades personales, primero en mí, de reconocer qué me falta, en qué soy ineficiente, qué me falta eficientar, qué me falta aprender, qué me falta reconocer, para que yo pueda entender que así como yo, el otro también tiene estas mismas características o condiciones, y si sobrepasa las mías, precisamente atribuirlas para mi beneficio, pues me va a permitir precisamente a mí generar este proceso empático. Sí puedo ser empático. El mejor proceso de empatía que yo vi ahorita, el ejemplo que ustedes pusieron en el foro, que leía el día de hoy, tiene que ver con cuando decían, yo tengo formas de enseñar, mis maestros tienen diferentes estilos de enseñanza y mis alumnos tienen diferentes formas de aprender. Y tengo que entender que mis alumnos van a aprender en este proceso de formas muy diferentes, unos más atrás, unos más adelante, pero tenemos que seguir con el proceso educativo. Y eso es realmente, cuando hablamos del proceso de flexibilidad socioemocional, actitudinal, intelectual, conductual, entonces estoy realmente siendo empático y estoy siendo empático con el otro. Y aquí algo muy interesante es precisamente desde que asumimos este papel de liderazgo respecto al proceso educativo y respecto a cómo íbamos a cumplir con el proceso educativo con nuestros docentes desde esta postura de ser directivos.
Y no fue nada fácil, porque lo primero que te dicen, conéctalos, que se conecten, que utilicen una plataforma, que aprendan a utilizar una herramienta, reconoce quiénes tienen computadoras, quiénes tienen un medio digital, y a ver de qué manera nos organizamos. Y desde ese primer momento, ¿sí? Cuando alguien te dice, yo no tengo una computadora en casa, yo no tengo internet en casa, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente, pues es que todos tenemos que entrarle. Pues sí, pero las condiciones son diferentes, ¿no? Estas barreras precisamente, inclusive económicas, pues transgredieron a todos o han transgredido a todos, inclusive desde la persona que pudiese tener el trabajo más seguro. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento vulnerables precisamente a poder cumplir con nuestro propósito de trabajo, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, los alcances de la comunicación pues tienen que ver precisamente llevar con éxito el proceso de comunicación educativa y pues obviamente tiene que ver con reconocer cuáles son las actitudes del docente, las habilidades, dice, de comunicación del docente y los conocimientos del docente. Y yo creo que ese es el primer análisis que ustedes hicieron y hasta la fecha siguen haciendo y siguen revalorando, porque, repito, no somos los mismos maestros, no somos las mismas personas en el ámbito de conocimiento, inclusive tecnológico, de las que éramos hace 5 o 6 meses, ¿no? Definitivamente tenemos otro nivel de trabajo, tenemos otro nivel de desarrollo de habilidades o herramientas. Se vuelve totalmente diferente. La que sigue, por favor. Creo que ya es la última. ¿Qué aprendí? Fíjense bien, aquí, más que qué aprendí de decirles o preguntarles a ustedes qué aprendieron, yo les puedo decir qué aprendí yo de ustedes. Que es, mi manera de resumen lo veo en estas imágenes, en estas 7 imágenes. La parte que aprendí de ustedes es desde la primera imagen que dice, nos vimos en un laberinto. Creo que así en esa posición nos pusieron a todos a nivel mundial, ¿sí? Tenemos que cumplir con algo, pero no sabemos ni por dónde o qué camino elegir. Por ahí empezamos, yo creo, sin temor a equivocarme, todas las organizaciones, todos los sistemas educativos, públicos, privados, directivos, supervisores, es decir, ¿por dónde le entro? Porque no tengo conocimiento de lo que hay en la casa de cada uno de mis maestros, en la casa de cada uno de mis alumnos, en la casa de los padres, de los familiares, de las comunidades, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí me paralizo y digo, esto es lo que necesito, con esto me quedo y esto es lo que necesito a lo mejor inclusive aprender, en esta tengo limitaciones y empiezan a haber un reconocimiento precisamente a nivel interpersonal y personal de aquellas habilidades que para ustedes pues fueron realmente efectivas para poder iniciar este proceso de trabajo a través de la virtualidad o a través de la distancia, porque creo que me ha quedado muy claro que utilizamos el término virtualidad, pero yo creo que es el trabajo a distancia realmente en todos los contextos, virtuales o no virtuales. Y desde ese sentido, pues la parte de la reorganización precisamente con la gente que trabaja conmigo. ¿Quiénes iban a ser responsables de qué? ¿Cómo lo iban a hacer? Y a partir de ahí ir haciendo todo un proceso de sinergia de trabajo. En la imagen de abajo, pues bueno, logramos a partir de que nos empezamos a organizar. Yo creo que en ese sentido hemos ido organizando el trabajo, cumpliendo, creando. Creo que la creatividad ha sido uno de los elementos idóneos y creo que en nuestra idiosincrasia como mexicanos, pues definitivamente muchísimo más. La creatividad de cómo llegar y cumplir este propósito educativo. Yo veía, por ejemplo, los comentarios del foro que ustedes decían a través de pancartas, a través de lonas, a través de avisos, a través del xilófono, a través de muchas cosas, ¿no? Y la creatividad se ha echado mano de nosotros, se sigue echando mano porque seguimos transformando esas primeras ideas en otras que se han vuelto mucho más óptimas. Y eso nos lleva a esta reingeniería precisamente y a cumplir precisamente con el logro educativo. Y eso es lo que yo aprendí de ustedes. En esta semana, a través de lo que comentaron la semana pasada en la primera sesión, lo que han escrito en el foro, de los que empezaron a hacer sus infografías, han sido pocos las que he recibido. Quiero ser específica, 36,
pero bueno, vamos avanzando. Sí, por favor, sí les pido en ese sentido, perdamos el temor a equivocarnos, perdamos el temor a decir, no me va a quedar bonita, no me va a quedar, es hacer ese ejercicio de poder comunicar de una forma diferente a la que cotidianamente lo hago y que me puede servir precisamente para establecer otros elementos importantes de atención para mis compañeros, para los padres de familia, para la comunidad educativa en la que yo estoy involucrado, ¿sí? La que sigue, por favor. La pregunta que les dejo para el chat, en lo que vamos a ver la clasificación que hice del foro, de las respuestas del foro es, ¿cuál sigue siendo tu reto? Y es la parte que me gustaría que en el chat fueran compartiendo. ¿Cuál sigue siendo tu reto? El reto lo asumieron desde el momento en que inició la pandemia, pero el educar en tiempos de pandemia a lo largo de estos 7 meses, a lo largo de toda la experiencia que ustedes han adquirido, y de todos los elementos de los que hemos echado mano, ¿cuál sigue siendo su reto para ustedes? Ojalá puedan compartirlo, ¿sí? Y lo podamos saber de una manera muy rápida o después retroalimentarles a ustedes de manera mucho más resumida. La que sigue, por favor. Yo creo que es la de gracias. ¿Me pueden ayudar, por favor, Alexa o Alma, a compartir la de los comentarios del foro? Sí, claro, ahorita la compartimos. Sí, gracias. Creo que esta sí la puedo compartir, Alexa. Esa sí me la abrió, fíjate. Permíteme. Ah, ok. A ver ¿Sí? si puedo para que yo la pueda manipular. ¿Y se la abre psicóloga? Sí, yo creo que sí. Si la pueden ver, Ah, ya sí. la puedo. Es un archivo en Word, ¿verdad? Sí, ahorita lo dejé exactamente en este archivo. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, fíjense bien. Por ahí, en la participación en el foro es el documento que ustedes tienen en el chat, que a ustedes se los compartí en PDF. Y les digo que mi interés es recopilar en ustedes la mayor información posible y que podamos seguirla compartiendo. ¿Qué acciones de mi plan de comunicación, dice, han sido efectivas en la pandemia en mi comunidad educativa? Yo la distribuí en varios apartados, de acuerdo a las respuestas que fui revisando en el foro. Comentaron respecto al uso de plataformas digitales, la importancia para muchos fue la importancia del seguimiento, ¿sí? Sus acciones fueron en ese sentido. Hablaron sobre la desigualdad, sobre sus medios, los cuales definieron como medios efectivos de comunicación, y un elemento también muy importante, la socioemocionalidad. Y en ese sentido, aunque ustedes lo puedan ver ahí en el archivo, voy a ir comentando de manera muy general para hacer el cierre del día de hoy. El acompañamiento, dice, virtual, en el sentido, dice, de valorar avances de los alumnos, recursos que han ido empleando, dice, han ido haciendo balances, calendarización de observaciones, lo cual me pareció en las plataformas digitales, dice, y retroalimentación con reuniones semanales. Yo creo que el aprovechar quienes han tenido la oportunidad del trabajo bajo la virtualidad, pues se vuelve una herramienta, la plataforma digital se ha vuelto una herramienta importantísima para ustedes. También hablan precisamente que esta desigualdad de los medios digitales también ha sido muy marcada pues por la cuestión económica de los padres, entre otros múltiples factores, ¿no? Y hay que hacer brecha en esta desigualdad, dice, con el apoyo educativo que han hecho. Los formularios de Google que ustedes están ahorita utilizando también a través de este foro, a través de este taller, se han vuelto una herramienta importante porque nos permite tener información en tiempo real en el momento en que ustedes la contestan. Quien está interesado en recopilar esta información está teniendo de primera mano esta información, ya inclusive procesada con gráficos que me permiten hacer un análisis muy rápido de lo que estoy preguntando, de lo que quiero saber o de los elementos que necesito reconocer, ¿no? Él dice, el darse cuenta en el sentido de reconocer respecto a las plataformas digitales lo que no sabía, lo que no conocía, dice, y tener que investigar, que se documentaran, que se asesoraran con personas que conocían del tema. Y ahí entra esta parte de soporte precisamente de mi capacidad de liderazgo y decir, si ahora tengo que trabajar bajo esta modalidad,
y no tengo los elementos idóneos, entonces, ¿qué me queda? Capacitarme. ¿Cómo puedo exigirle al otro si yo no tengo el conocimiento, si yo no tengo la herramienta? Ahora, si dentro de las personas que trabajan conmigo tienen esta experiencia y la pueden compartir, echo mano de ella, ¿sí? Entonces, para mí esa parte me pareció muy interesante. La importancia, dice, los planes de acciones para muchas escuelas se enfocaron, dice, al seguimiento. Adecuaciones del plan de trabajo. Sabemos que no vamos a poder, dice, abarcar todo el programa educativo, pero las partes esenciales, dice, con todas, a lo mejor, con todos los elementos que necesiten cumplir con el proceso curricular, con todo las competencias curriculares que un alumno debe adquirir, sin coartar ese proceso, se han hecho adecuaciones a los planes de trabajo. El interés, dice, y la disposición de aprender y el estar en constante contacto, por el medio que sea. Ese ha sido, yo creo que una de las herramientas muy importantes, el seguimiento. Las actividades, dice, emprendidas por los docentes, la creatividad, sin duda alguna, dice, y siguen proponiendo cosas nuevas, adaptarse a la necesidad de comunicarnos. Y yo creo que esa parte a mí me pareció muy interesante, entender que es muy importante tener este proceso educativo, dice, por los medios que tenían a mano, pero para llegar a eso, pues habría que haber hecho un proceso precisamente de haber indagado cuál iba a ser el medio idóneo por el cual yo me iba a tener que comunicar y con quién y para qué. Dice, la retroalimentación de la práctica educativa, y yo creo que esto tiene que ver precisamente con todos aquellos elementos que ustedes han podido compartir, brindar, tanto para los padres, para los alumnos y entre ustedes como docentes, precisamente para poder, dice, cumplir con esta parte educativa. Las reuniones que han hecho a través, dice, conocer diferentes plataformas, Google, de la parte de Google Meet, dice, con la Asociación de Padres de Familia, con los consejos de participación social, la Comisión de Salud, eso me pareció muy interesante, los que escribieron por ahí, informar sobre, que estén informados de cómo va en mi comunidad el proceso de salud, la parte de la atención a la pandemia, ¿no? Las circulares, dice, importante. Hay un reconocimiento interesante cuando hablan, dice, se contactó al 98% de la población, 96% cumple con actividades, pero esto me está diciendo que estoy siendo coherente en entender que no estoy abarcando al 100% de mi población, que hay personas que se están quedando, hay alumnos que no están teniendo este proceso y aún con todas las condiciones que puedan echar mano, todavía falta. Y ese reconocimiento me parece altamente valorativo, precisamente de poder ser honesto y decir, no estoy llegando a donde yo quisiera, ¿sí? Aún con todo lo que hacen. Las citas que están teniendo, y ahí eso creo que me dejó muy marcado, dice, citas, dice, aunque yo vivo en tal comunidad, en tal municipio y trabajo en otro, sí voy cada viernes, cada fin de mes, estoy yendo a citas con alumnos porque hay que explicarles, o sea, no puede dejarse todo a la parte de los materiales educativos. Y esto tiene que ver con el reconocimiento precisamente de cuáles son las condiciones de mi escuela, cuáles son las condiciones de mi alumno, y significa algo muy interesante, que previo a esto, sí tengo conocimiento de con quién trabajo, cómo trabajo y qué me funciona mejor. Y tan es así de las decisiones que ustedes tomaron precisamente de hacer aún este trabajo que no debería hacerse, de tener contacto, dice, asumir el riesgo. Y yo creo que ese es digno de reconocer el trabajo del docente en ese sentido, del compromiso y vocación que hay de los docentes para cumplir el proceso. Dice, brindar acompañamientos a los compañeros de la base, de la zona o el sector, que en este sentido es cómo vamos, cómo estamos trabajando, el cumplir con una serie de metas o propósitos establecidos. Otros han trabajado en el reconocimiento, dice, sus acciones se han ido al reconocimiento de la desigualdad. Yo por ahí preguntaba, perdón, en ese sentido, preguntaba, porque vi muy marcado el hecho que dicen, compartimos materiales, llevamos materiales impresos, los enviamos. Si ese material corre por el gasto del docente, ¿hay algún proceso de intervención precisamente de apoyo a los docentes para decir, cuántos materiales impresos? Porque eso, el que yo diga, comparto un material impreso,
me habla de todo un proceso de trabajo desde si tienes impresora en tu casa, desde que si tienes que salir a imprimir para llevar ese material educativo y cómo se va a replicar, cuántos alumnos tienes, etcétera, etcétera. O sea, una serie de condiciones de las cuales, pues, obviamente, se marca de manera muy precisa este proceso de desigualdad. Y en ese sentido, el contexto rural, pues sí es importante entenderlo. Permítame. Sí es importante entenderlo. Sí es importante entenderlo desde otra perspectiva. A ver si me permiten para evitar el ruido. Y en ese sentido, sí es importante entender que bajo este contexto rural, dice, también hablaron de la parte que el teléfono se vuelve, dice, el teléfono en una comunidad rural, pues solamente se vuelve a privilegiados, ¿no? Vi que escribieron inclusive algunos que solamente se daba para el agente municipal o a quien tiene a cargo la sociedad de padres de familia y es la forma en la que con ellos se comunica. Entonces, en ese sentido, yo creo que la desigualdad definitivamente ha sido muy marcada, pero el trabajo creo que ha sido altamente productivo, que es la contraparte de este apartado, ¿no? El reconocimiento que no todo, la educación no iba a llegar de la misma forma para todos, pero que el trabajo que ustedes están ejerciendo hacia sus docentes, hacia su comunidad educativa, ha permitido que se logre este proceso. Los medios efectivos de comunicación, pues se han vuelto, dice, a manera de resumen, leí que eran los grupos de WhatsApp, pero dice grupos de WhatsApp o de Facebook para las zonas más urbanizadas, grupos cerrados, con lineamientos específicos, grupos específicos de trabajo para saber pedir a qué tengo que pedir, cómo lo tengo que pedir y que la respuesta sea la más efectiva, lo cual me parecía muy, muy interesante. Lo que comentaba hace rato, ¿no? En el portón de la escuela, poniendo carteles, lonas a la vista de la comunidad, el contacto que han tenido con la situación económica y familiares de sus alumnos, las llamadas por Skype, dice, determinando horarios, la organización, reuniones con plataformas digitales, dice, las reglas que la autoridad determina, a final de cuentas, darle seguimiento, dice, se vuelven esenciales precisamente en la comunicación efectiva. Los que trabajan con padres de familia, con esta parte de los tutores que, insisto, me parece muy interesante, ojalá nos puedan seguir compartiendo de quienes trabajan con padres de familia, cómo ha sido este proceso para ustedes precisamente de poder interactuar, de poder explicar materiales, de poder recibir materiales de sus alumnos y que les haya permitido, les está permitiendo a ustedes cumplir con los propósitos educativos. La calendarización de actividades, dice, mensuales, tutoriales hechos por las maestras, llamadas de seguimiento, dice, seguir abordando la parte de la oferta formativa, los cursos como los que estamos teniendo de capacitación, compartir experiencias, los conversatorios. Yo creo que los conversatorios se han vuelto últimamente herramientas estratégicas importantes y de relevancia, sobre todo para hacer un proceso catártico entre quienes interactuamos en comunidades educativas, con docentes, con padres de familia, con contexto administrativo inclusive, porque nos permite hacer un intercambio mucho más específico de herramientas específicas, ¿no? El asesorar, dicen, temas detectados como áreas de oportunidad, yo creo que también eso se vuelve una parte importante. La socioemocionalidad, en ese sentido, dice, hacer la comunicación efectiva entre el directivo y docente, dice, de manera atenta, personal. Por ahí leí comentarios interesantes cuando hablaban, yo les escribo cada semana a los docentes, les agradezco el trabajo, trato de generar confianza, dice, y el reconocimiento de labor hacia los docentes o el trabajo que están realizando de manera conjunta se ha vuelto una herramienta indispensable. Y yo creo que sin duda alguna
entrar por la parte socioemocional definitivamente ha sido uno de los mayores soportes que ustedes como líderes o como directivos han trabajado con sus maestros. De otra manera, yo creo que sin duda alguna, si no tenemos un equilibrio en el aspecto socioemocional dentro de mi comunidad colaborativa, dentro de mi trabajo docente, no tendrían el éxito que tienen ahora. ¿Por qué? Porque entendemos y hacemos, repito, esta parte de proceso empático, de esta parte de reconocer que estás haciendo un esfuerzo, reconocer que estás dando lo mejor de ti, reconocer que estás cumpliendo con tu propósito educativo, reconocer que estás cumpliendo con tu función docente, reconocer que inclusive, salvo todas las adversidades posibles, habidas y por haber, estás cumpliendo con lo que se te pide. Y esta parte yo creo que precisamente hace que se tenga ese acercamiento, dice, inclusive con alumnos y padres de familia, la parte, el reconocimiento de la parte del esfuerzo. Y aquí hay algo muy importante, fíjense bien, cuando hablábamos hasta el ciclo pasado, algo que a mí me quedó muy marcado, decíamos, ¿qué reconocíamos en los alumnos? Reconocíamos la parte valorativa, reconocíamos el esfuerzo. Hoy tenemos que reconocer que siguen en un proceso educativo, ¿sí? Por medios diferentes. Ya no le reconozco el esfuerzo al alumno. ¿Por qué? Porque a partir de este ciclo escolar estamos haciendo una reingeniería en el proceso evaluativo, en las formas de evaluar que llegaron para quedarse definitivamente. Y entonces, en ese sentido, a mi alumno o a nuestros alumnos, nuestros docentes, quienes estamos trabajando en este proceso, definitivamente el reconocimiento tiene que ir hacia las habilidades, hacia tus capacidades, hacia todos aquellos elementos que te están permitiendo a ti, ¿sí?, cumplir con este proceso de educación a distancia bajo la modalidad que la estés llevando, bajo la modalidad virtual, bajo la modalidad de libros, bajo la modalidad de televisión, bajo la modalidad de visitas a domicilio, bajo la modalidad de un micrófono colectivo, bajo la modalidad que sea. Pero sí es importante entonces que el reconocimiento vaya no solo al esfuerzo, sino todo aquello al aprendizaje que ustedes han adquirido, tanto ustedes como su equipo de trabajo. Entonces, esa es la forma en la que el día de hoy hago el cierre con ustedes. Y no sé si, Alexa, podemos abrir, ya son las 6:15, abrimos un breve espacio, no sé si podamos, 5 minutos, si alguien tiene algo que comentar, alguna duda, para hacer el cierre. Y les repito, la parte del foro, si no está aquí su comentario, la voy a seguir ampliando. Quiero este documento, sí quiero que lo tengan ustedes, porque yo creo que cada uno de nosotros puede rescatar algo que me puede servir para mi trabajo en mi comunidad educativa, que era el propósito principal de esta actividad. Correcto, si alguna persona quisiera que le diera el uso de la voz. Maestra, no sé si usted pudiera dejar de compartir para que pudiéramos verlos. Sí, es lo que voy a dejar de compartir ahorita. Gracias, psicóloga. Ya. Por ahí ya nos podemos ver todos. Irma, la maestra Irma pide el uso de la voz. Adelante, maestra. Si gusta, ya puede activar su micrófono. Sí, maestra, muchas gracias. Pues en primero, ¿verdad?, felicitarla a usted y agradecerle pues todo lo que compartió con nosotros. Son cosas que posiblemente muchas de ellas pues sabemos, ¿verdad?, pero que conforme pasa el tiempo tal vez olvidamos y vamos perdiendo también esa eficacia en la comunicación. También quiero hacer mención de esas iniciativas que cada una de las directoras puso en marcha, tal vez con pocas orientaciones, porque las orientaciones que recibimos más bien fue de nuestro curso taller, el de Horizontes.
ese nos invitó y nos fue llevando un poquito a implementar esas estrategias, esas acciones, ¿verdad? Y bueno, pues también con la responsabilidad, con el entusiasmo de las docentes, porque uno como directora promueve, sí, orienta, sí, pero muchas veces tenemos poco respaldo. Sin embargo, yo creo que este cambio y todo esto vino a resaltar muchas cosas de las maestras y de todos nosotros. Muchas felicitaciones a todos y bueno, sigamos adelante. Gracias, maestra. Gracias, maestra Irma. Muchas gracias. Por ahí el maestro Edgar creo que también había pedido la palabra. Y le voy a dar ya el uso de la voz. Ah, creo que ya está. Sí. Gracias, maestra. Felicitar mucho a la psicóloga, perdón, Ana Cecilia. Muchas gracias por esta brillante cátedra que nos ha dado el día de hoy. Yo comentaba en el chat y lo manifiesto ahora, psicóloga, la comunicación que hace un director, la verdad, es muy relevante. Mi reconocimiento, yo uso una frase de Justa Espeleta: cada escuela es tan buena como su director lo es o su directora lo es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque el director es un agente educativo que tiene que usar una mega comunicación, si me permite el término. Es el que se dirige con padres de familia, con el supervisor, con los miembros de la comunidad, con los maestros, con los padres, con los niños, con el auxiliar de servicios, con los encargados de la cooperativa. Y que luego una idea, que por ejemplo, vamos a ser honestos, una kermés escolar, un evento escolar, lo tiene que transmitir a diferentes personas con diferentes bagajes. También habría barreras epistemológicas, porque cada quien tiene una concepción de algo distinto, ¿no? Y eso me ha pasado mucho en la experiencia. Admiro mucho a los directores que agotan su comunicación efectiva, porque la verdad es increíble cómo explican. Yo uso la frase de Einstein, que cuando el conocimiento es tuyo y puedes explicarlo, se lo explicas a un anciano de 99 años o a un niño de 5, ¿no? Entonces los directores creo que hacen mucho esto, comunican una idea, comunican una propuesta o inclusive comunican un área de oportunidad a todos y cada uno de los diferentes actores de la educación de una manera magistral. Pero es cierto, así como tienen esta fortaleza, si no tienes una comunicación buena, efectiva, vienen una serie de problemas grandes, porque a lo mejor logras comunicarte muy bien con tus colegas directores, pero no con tus maestros, o viceversa, bien con tus maestros, pero no con tus padres de familia, no con los niños, o no con tu autoridad superior, y entonces viene ese desajuste. Por eso sí creo que la comunicación es una herramienta, una habilidad, una capacidad que deben de tener los directores, esencial, pulida, en crecimiento diario, porque si la tienen bien, esa escuela va a crecer, como dice Andy Hargreaves, va a crecer, va a tener problemas, pero que a la vez esos problemas van a ser áreas de fortaleza. Pero también si tienes una mala comunicación, va a ser una escuela con muchas problemáticas sin resolver y que no va a avanzar y que posiblemente esté haciendo una rueda de hámster, con todo respeto a la analogía, y no podamos avanzar de una situación, que creo que es lo que mucho nos pasa. Recién leía un artículo en un periódico Universal, rápido lo cito porque se me hace importante. La falta de comunicación es sistemática. Por ejemplo, decía que ahorita está en boga mucho los blogs o algunos youtubers maestros, y citaba uno muy famoso, y uno preguntaba que por qué pasaba esto, porque a la Secretaría de Educación Pública Central de México le falta eso, una vocería, un área de comunicación social esencial. Nos tenemos que enterar muchas veces los maestros por WhatsApp, por corrillos, por algún comentario que hace alguien, en lugar de por un medio oficial, o un medio correcto, o un medio fidedigno. Por eso los maestros somos muy susceptibles a veces de caer en errores, porque nos llega en el grupo de WhatsApp una información totalmente sesgada, no la confrontamos, no la corroboramos, inclusive la compartimos. Y al rato es un desajuste. También las redes sociales tienen sus desventajas, ¿sí? Entonces pasa eso, y bueno, estos youtubers han alcanzado mucha popularidad y mucha fuerza, porque la Secretaría a nivel central o la Secretaría de la Autoridad Local, por ejemplo, en este caso Veracruz, creo que deben de fortalecer su área de comunicación social y sobre todo fortalecer mucho los liderazgos desde jefaturas en el caso de los federales y desde supervisiones en el caso de los estatales, ¿sí? Para que la comunicación fluya, que debe ser, como usted bien lo dijo, psicóloga, de arriba hacia abajo, horizontal, vertical, y que fluya. Sin embargo, insisto, creo que hay que considerar también una barrera que se llama epistemológicas, porque cada quien a veces entiende las cosas a cómo está en su posición,
desde su punto de vista, y las indicaciones en educación no son así. Tampoco son militares, que si no se cumplen pasa algo grave, pero creo que si no se cumplen, la organización tiene fallas, y nos pasa mucho en la construcción de un programa de mejora continua, cuando lo estamos construyendo. Unos entienden una cosa, otros otro, y cuando la tenemos que comunicar a los demás actores, les comunicamos otra cosa o les ocultamos cosas. Que es mi participación y le agradezco mucho a todos y cada uno la atención y a ustedes sobre todo, maestra Ana Cecilia. ¿Qué opinaría sobre si hay barreras epistemológicas o no de la comunicación? Excelente. Gracias, maestro Edgar. Muy excelente su aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Creo que faltaba una de las maestras, la maestra Socorro. No sé si quería hablar. ¿Alguien más? Me parece que no han puesto, no. Ok, pues bueno, queda mi invitación a las infografías. Les decía, importante, por ahí vi algunas infografías muy interesantes, sobre todo transformaron su opinión, la parte del foro, en una infografía. Y eso me pareció súper idóneo para ustedes porque a final de cuentas, creo que retomando los elementos que vimos hoy, como comentaba el maestro Edgar, la manera en la que simplificamos la información y la podemos hacer llegar a todos de la misma forma, pero de manera clara, concisa, concreta, pues nos permite precisamente cumplir el proceso comunicativo. Entonces, no tengan temor de hacerla, por favor, como ustedes, si no ejercemos nuevas formas de traducir nuestra información o otro medio, pues definitivamente nos seguimos quedando con los mismos. Creo que el maestro Edgar concretaba por ahí esta parte tan interesante de nos tenemos que volver traductores, porque efectivamente el conocer otro contexto, el bagaje, los conocimientos de las demás personas con las que me quiero comunicar, me va a permitir a mí precisamente poder dilucidar la información que quiero transmitir de la forma correcta. Y cómo le va a llegar esa información y cómo la va a interpretar inclusive, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo, maestras, y mucho gusto en haber compartido con ustedes la experiencia. Repito, el trabajo no termina el día de hoy. Ojalá puedan seguir participando en el foro, puedan ir haciendo réplicas. Yo vi que estuvieron haciendo réplicas en algunos comentarios que les pareció interesantes, y eso, el mensaje que deja es precisamente de, me interesa saber cómo le hiciste con esto. Me interesa conocer cómo lo estás trabajando, y eso es una forma de compartir y trabajar de manera colaborativa y clarificar precisamente eso que tú dices que trabajas por WhatsApp, pero ¿cómo lo haces? Esto que tú haces por medio de lonas, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo das los avisos? Nos permite a nosotros ir siendo mucho más creativos, inclusive en nuestros propios procesos comunicativos, porque posiblemente tengo ahorita las herramientas idóneas y estoy cumpliendo mi propósito comunicativo, pero ¿qué pasaría si las diversifico? ¿Qué pasaría si logro alcanzar a otras personas o a otros medios con otras nuevas formas de comunicarme, ¿no? Creo que vale la pena arriesgarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestro repertorio. Somos en este momento de verdad casi como una enciclopedia, de la A a la Z, tener mis herramientas precisamente o estrategias para poder cumplir con nuestro propósito, nuestra tarea o nuestro quehacer, desde supervisores, desde ser directivos, desde ser docentes, inclusive siendo alumnos, porque muchos de nosotros seguimos siendo alumnos, si nos seguimos capacitando, si estamos estudiando un posgrado, si estamos haciendo otro proceso de atención educativa, pues también estamos de este lado como alumnos, ¿no? Entonces, rompamos esa barrera en ese sentido, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, chicos, por su participación. La verdad, una excelente ponencia. Y bueno, se ve, todos y todas han, por lo que veo, han cumplido con su parte también de poner cuáles son los retos en el chat, los que sigan teniendo, que también se los vamos a pasar para que usted los pueda leer con más calma, y todas las retroalimentaciones que también han dejado en los foros, en el módulo, y también las aportaciones que han dejado aquí. Bueno, antes de irnos, quisiera pedirles a todos y todas que por favor entren al link de la encuesta de satisfacción para evaluar
a la ponente del día de hoy, ya que pues para nosotros es súper importante las opiniones de todos y todas ustedes. Y de igual manera, las personas que falten de registrarse, por favor, háganlo, ya que es su pase de asistencia del día de hoy. Y es la manera en la que nosotros checamos en las plataformas que ustedes asistieron. Así que, por favor, regístrense. Y de igual manera, la encuesta de satisfacción. Voy a empezar a tomar unas fotos para evidencia. Las personas que no quieran salir, con todo gusto, pueden ustedes apagar su cámara y no hay ningún problema. Entonces voy a comenzar. Voy a apagar la mía para que no se vea mucho el flash ni nada. Entonces, bueno, ahora sí que voy a comenzar para tomar las fotos. Listo, voy a empezar. Sonreímos para salir muy bien en la foto, todos muy guapos, no estemos tan serios, expresemos la socioemocionalidad, por lo menos de que ya acabó hoy el taller, ya nos vamos a cenar todos para que salgamos muy guapos. Listo, muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, pido un fuerte aplauso para la maestra, aunque sea virtual, si son tan amables todos, por su excelente Gracias, yo también. trabajo. Excelente trabajo el que hacen. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias a todos y todas, los directivos y directivas que están aquí con nosotros. Pues gracias a ustedes, la educación se sigue realizando. Yo sé que están sumando todos los esfuerzos y están poniendo todo de su parte. Sé que no es fácil, de muchísimas desigualdad y desigualdad técnica que aún no tienen pues acceso, ¿no? Muchos de ustedes en las comunidades en las que están, en zonas indígenas, pero bueno, gracias a ustedes la educación está siendo posible y seguramente así seguirá siendo los siguientes meses que nos queden. Entonces, bueno, pues estamos muy agradecidas con todos y todas ustedes. Que tengan una excelente tarde y que todos y todas se mantengan con muchísima salud. Nos estamos viendo en las siguientes sesiones.